¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a clasificar nuestros bloques según su nombre y para ello vamos a tomar de referencia la subrutina que habíamos hecho en el video pasado. Le vamos a cambiar de nombre, vamos a ponerle clasificar y como recordarán, primero accedemos al model space, luego a los objetos que hay y luego de los objetos seleccionamos los bloques. Incluso pues en el anterior video veíamos cómo acceder a su nombre. Entonces pues vamos a hacer una clasificación según sus nombres. Bien, entonces vamos a comentar lo que ya teníamos en el video pasado, porque no nos va a servir por el momento. El effective name, pues vamos a comentarlo para tenerlo a la mano por cualquier cosa. Y vamos a ver un concepto nuevo que se le conoce como anidación. En este caso vamos a anidar los ifs. ¿A qué se refiere? De que pues aquí tenemos un if que nos selecciona el tipo de objeto bloque, referencia de bloque, no, block reference. Pero esta instrucción la podemos agrupar dentro de otro, o sea, podemos usar otro if dentro de otro if. Y es precisamente lo que vamos a hacer para seleccionar el nombre de nuestro bloque, ¿no? Entonces accedemos, recuerden, tenemos nuestra variable de tipo bloque, nuestra variable de bloque de tipo block reference, y vamos a acceder a su effective name y decimos si el effective name es igual a silla, a sofá 7, entonces y cerramos el end if. ¿Por qué sofá es 7? Porque en estos momentos quiero clasificar este bloque que se llama sofá 7 y de igual forma vamos a clasificar este que se llama chair 7. Bien, entonces con esta instrucción vamos a identificar vamos a hacer una comparación si el nombre de nuestro bloque corresponde a lo que tenemos aquí. Les recomiendo que sean muy cuidadosos con sus mayúsculas, espacios, minúsculas, tal cual vean el nombre del bloque, así lo tienen que escribir aquí. Para contar esto, entonces vamos a crear dos variables nuevas. Vamos a ponerles count sofá de tipo entero y vamos a poner otra que se llama count chair de tipo entero también, y nos van a ayudar a pues llevar la cuenta de los sofás y las sillas que hay en el dibujo. Entonces recordarán que una vez declaradas nuestras variables hay que pues inicializar, ¿no? Darles un valor inicial para que no suceda nada extraño. Les vamos a asignar 0, es decir que con inicio pues no ha contado nada, y le decimos que si encuentra un sofá 7, pues a la variable count sofá que tiene 0, pues le vamos a agregar 1. Y pues vamos a contar también el que dice chair 7. Entonces agregamos la instrucción else, de lo contrario, y esa se llama else if porque pues va a volver a hacer una comparación. Volvemos a comparar el effective name y le estamos diciendo si nuestro bloque no se llama sofá 7, entonces vuelvo a comparar y dime si se llama chair 7. Y pues si es chair, pues en lugar de que cuente sofá, pues va a contar la silla. Entonces ponemos count chair igual a count chair más 1. Muy bien, entonces una vez que haya pues acabado el ciclo, recuerden, estamos haciendo un ciclo para cada uno de los ítems que hay en el model space. Entonces vamos a desplegar el valor que arroja esta cuenta, ¿sí? Entonces aquí en el prompt vamos a ponerle que me escriba sí, entre comillas vamos a ponerle sofás, ¿no? Sofá, concatenamos con el ampersand y convertimos a cadena
CSTR, convert to string. Convertimos a de tipo cadena el valor que está de tipo entero, que se llama countSofa. O sea, el valor de countSofa es de tipo entero, entonces hay que convertirlo a tipo cadena para hacer esta concatenación, ¿sí? Muy bien, y pues vamos a hacer lo mismo para las sillas. Y aquí con chair. Muy bien, entonces vamos a ejecutar nuestro código. Actualmente pues tenemos un sofá y una silla, entonces aquí nos debe aparecer un sofá y una silla. Le damos a ejecutar y pues aquí aparece sofás 1 y sillas 1. Bien, entonces vamos a aumentar la cuenta. Vamos a poner aquí 6 y vamos a practicar con el BBRun. Nos pide el nombre de la macro que se llama clasificar block y nos ha contado 3 sofás y una silla, ¿no? Entonces pues vemos que la cuenta está mal. Entonces vamos a, miren, aquí hay un error, aquí está el error, porque le pusimos count chair y aquí es count chart. Entonces pues obviamente la variable pues está mal, ¿no? Entonces vamos a ejecutar nuevamente y ahora sí tenemos 3 sofás y 3 sillas. Entonces pues aquí vemos que si yo sigo aumentando el número de bloques que tengo, vamos a copiar más y vamos a darle otra vez BBRun clasificar block y ahora ya tengo 24 sofás y 24 sillas. Y pues obviamente si yo quito alguno de estos elementos pues me va a dar otra cuenta. Perdón, clasificar block. Ahora sí nada más me dio 18 sofás y 24 sillas. Pero pues imaginemos que igual nuestro dibujo pues es extenso y necesitamos una herramienta también visual para pues, corroborar, ¿no?, en dónde están estos objetos. Para ello vamos a hacer uso de otra propiedad nueva en este día que se llama el highlight. Vamos a decirle que cuando encuentre este tipo, este nombre de bloque sofá, vamos a acceder a su propiedad highlight y le vamos a asignar el valor de true. Este highlight es prácticamente lo que el formato como se despliega cuando seleccionamos algo. Si se dan cuenta hay un tipo de sombrero ahí en el objeto cuando seleccionamos algo. Aquí tenemos nuestros objetos y si yo selecciono esto se darán cuenta que hay un tipo de cambio en la vista. Entonces con el highlight vamos a poder manipular esta vista. Entonces si vuelvo a ejecutar clasificar block, verán que automáticamente el highlight de estos se pone en true y pues pareciera que los tengo seleccionados. Aquí obviamente pues tengo seleccionados los dos, pero si yo quisiera que cambiar el highlight a solo los sofás, por ejemplo, pues solo va a seleccionar a los sofás. Y pues bueno amigos, pues este es el concepto de anidación de ifs que nos ha servido para contar bloques específicos. Entonces nos vemos hasta la próxima amigos, esperamos les haya gustado este video y que nos sigan en sus redes, en YouTube, denle like y nos vemos hasta la próxima. Bye.